La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Hermanos, nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan y vamos paso a paso. Y ya entramos al mensaje número 27. Y estamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Ahí estamos. Y estamos mirando el quinto discurso que va en todo el capítulo 7. Quinto discurso de Jesucristo. Y ya vimos, hermanos, tres cosas. Lo primero que vimos fue Jesús y sus hermanos, versículos 1 hasta el 9. Luego vimos la reacción de las multitudes, versículos 10 al 13. Y hace 8 días terminábamos viendo un justo juicio, versículos 14 al 24. Vamos a mirar el cuarto punto de ese quinto discurso. Se llamará la densa confusión. Vamos a leer y luego vamos a mirar en quinto lugar esta noche su retorno al Padre. Así que leamos Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 25. Dice así esta porción: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Entonces vamos a mirar en primer lugar esta noche la densa confusión, o sea, del quinto discurso, que sería el punto número 4, que hay una confusión, hermanos, en todo lo que viene pasando, en el relato que venimos viendo, como Jesús no quiso ir a la fiesta de los tabernáculos. Habíamos visto cuando sus hermanos le empujaban para que fuera. Jesús se aparece a la mitad de la fiesta y él comienza a hablar, aunque había una sentencia ya, y era que a Jesús le buscaban para matarle. Y entonces él se cuidaba, pero aún cuidándose, él llegó allá a enseñar en el templo. Así habíamos visto hace 8 días. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Entonces, eso trae una confusión allí a muchas personas, y es lo que vamos a tratar de mirar en esta hora. Entonces ellos no comprendían cómo, si le buscaban para matarle, él estaba enseñando. Hay un grupo que no entendieron eso. Miren el versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, o sea, uno puede ver que hay varios grupos. Habíamos visto los que vienen de la dispersión, que habían llegado a Jerusalén para adorar. Están por otra parte, hay una multitud que no sabe mucho. Están los religiosos que quieren asesinar al Señor, los líderes de los religiosos quieren apresar a Jesús para matarle. Hay otros que ni saben qué es lo que está pasando, pero aquí dice que habían unos de Jerusalén. Ellos decían: ¿no es este
a quien buscan para matarle? Ya habíamos visto inclusive de atrás y en 3 ocasiones que Jesús inclusive no fue a la fiesta y él se escondía y él salió porque le querían apresar para matarle. Pero ahora él está enseñando públicamente. Y hace 8 días nosotros, y hace 15 días hemos hablado que hay un tiempo preciso, es el tiempo de Dios. Y vamos a ver también cómo, hermanos, lo que Dios ha determinado va a ocurrir, va a suceder. Porque a Dios nada le toma por sorpresa, eso lo hemos aprendido, eso lo hemos visto. Y que cuando Jesús vino, hermanos, a esta tierra, nació en el tiempo preciso. Obviamente iba a ser un ministerio, iba a morir en el tiempo preciso. Esa es la razón por la cual la gente no le podía tomar preso para asesinarle. Entonces dice, bueno, pero si le buscan para matarle, ¿cómo es que está enseñando? Se preguntaban algunos. Y aún llegaron a decir esto. Verso 26, pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. Ahora hacen una pregunta, obviamente con una respuesta. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Si los líderes no le toman preso, si le permiten hablar, ¿será que esos líderes, esos religiosos que le buscaban para matarle, será que han reconocido en Jesús que Él es el Cristo, o sea, Él es el Mesías? ¿Será que Él es el enviado? Pero la verdad es una pregunta con su respuesta inmediata. Esa pregunta en el original lo que está diciendo es, no, ellos no lo han reconocido. O sea, no entendemos cómo lo dejan enseñar. Porque, ¿será que le han reconocido? No, ellos no le han reconocido. Porque ellos ya sabían que en verdad los líderes religiosos no le habían reconocido. Es más, recuerden que habíamos dicho que les habían amenazado inclusive que si hablaban de Cristo, los iban a expulsar de las sinagogas. Entonces ellos estaban, en cuanto a eso lo tenían claro. Entonces la pregunta aquí no es que ellos están dudando, ¿será en verdad? Lo que ellos tratan de decir con esta pregunta es, no, ellos no le han reconocido. Más bien la pregunta sería, ¿por qué le dejan enseñar? Y obviamente, hermanos, que esto nos dice mucho en cuanto a la soberanía de Dios, hermano, en cuanto al plan de Dios, que ellos no podían tomarle preso en ese momento, no le podían apresar para asesinarle, porque no era el tiempo de Dios. Ahora, lo otro es que ellos pretendían conocer a Jesús. Mira lo que dice el versículo 27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Estas personas que estaban hablando, dice que unos judíos de Jerusalén eran pretenciosos, pretendían conocer a Jesús. Había un dicho muy popular que había cogido fuerza, y eso gracias a Malaquías 3:1, que dice que el Señor iba a enviar a su mensajero delante, pero luego el Señor iba a venir de repente. Entonces ellos tenían este dicho que ahí está: cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es Él. Porque ellos habían malinterpretado Malaquías 3:1 y ellos habían pensado, el Cristo va a venir de repente. Ahora, ellos en su pretensión dicen, pero a este Jesús que está enseñando, nosotros le conocemos, nosotros sabemos de dónde es. La pregunta es, ¿en verdad le conocían? Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Ellos dicen, nosotros le conocemos como una pretensión, pero en verdad no le conocían, porque Miqueas 5:2, que es bien interpretado por el evangelista Mateo, mire lo que dice, Mateo 2, vamos a leer versículo 1. Mateo capítulo 2, versículo 1, que es lo mismo que estaba diciendo Miqueas 5:2 con relación al nacimiento de Jesucristo. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén, ¿dónde nació? En Belén. Ahora, note, cuando estos judíos están diciendo, pero a este nosotros le conocemos, se referían a que le conocieron en Nazaret, porque Cristo se crió en Nazaret. Lo que ellos están tratando de decir es, Cristo, este Jesús que nos enseña ahora, Él es de Nazaret.
Pero el Cristo no sabemos de dónde sea. Sin embargo, mire lo que dice la Escritura. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y note lo que pasó: y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿No? ¿Qué hizo Herodes con Jerusalén? Vamos a preguntarle a los escribas, que son los que deben de saber. Vamos a preguntarle a los intérpretes de la ley. Ellos nos pueden decir. Ahí le preguntan: a ver, dinos, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Verso 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y aquí se refiere obviamente a Miqueas 5:2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, en verdad ellos tenían una mala interpretación, y eso es lo que ha pasado. A veces dentro del pueblo de Dios calan más los pensamientos, las ideas, inclusive distorsionadas de la Biblia, que la misma palabra de Dios. La distorsión que había era que, bueno, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. De repente aparecerá haciendo milagros, prodigios, portentosos, pero nadie sabe de dónde viene. Porque hay una mala interpretación de un texto que les había dicho, que habla de Juan el Bautista y de que Cristo iba a venir de repente. Pero cuando vemos ya a Mateo, el evangelista Mateo, dando una clara interpretación, entonces los judíos sí sabían de dónde era el Mesías, sí sabían que iba a nacer en Belén. Ellos lo tenían muy claro. Además el profeta Isaías también habló mucho de eso. Un niño nos es dado, un niño nos es nacido. Ellos sabían que le iban a poder ver inclusive como niño. Entonces estos pretenciosos, volviendo a Mateo capítulo 7 versículo 27, supuestamente decía, Juan 7, 27. Supuestamente pretendían decir que le conocían, pero era mentira. Ellos no le conocían. Ahora Jesús les viene a responder con una cierta ironía. Mira el versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, porque él estaba enseñando en el templo, a las personas que estaban ahí, ellos se habían acercado a ese grupo, y él ahora alza la voz y dijo, a mí me llama la atención esto de que Jesús alzó la voz, porque en el templo cuando él está enseñando, algunos están cerca y le están oyendo, pero otros están muy lejos, y quizás los que estaban preguntando se encontraban un poquito retirados. Ahora, cuando dice que Jesús alzó la voz, lo que quiere decir es que él quería que todos en el recinto le oyeran lo que él va a decirles, para sacarlo de esa confusión en la cual ellos se encontraban. Entonces dice el versículo 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Bueno, ese texto pareciera que Jesús está diciendo, bueno, lo que ustedes dicen es verdad, a mí me conocen, saben de dónde soy, pero no conocen a mi Padre, que fue el que me envió. Ahora, en el original realmente esa no es la expresión. Lo que el Señor aquí está hablando es irónicamente. En otras palabras, ¿me conocen a mí? ¿Saben ustedes de dónde soy? ¿Conocen mi origen? O sea, él no está hablando es irónicamente. Él no está afirmando, ustedes me conocen, porque la verdad, ellos no le conocían. Ellos conocían a Jesús, le habían visto en Nazaret, pero ellos no sabían que Jesús era el Mesías. No querían aceptarlo como Mesías. Ellos no sabían que Jesús era el cumplimiento de la profecía, que Él era el que iba a salvar a Israel de sus pecados. Ellos no conocían eso, no lo podían aceptar. Por eso Jesús lo que les está diciendo es, a mí me conocéis y saben de dónde soy,
y no he venido de mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a mirar el otro contexto acá, un solo versículo, capítulo 8 ahora, pero miremos el versículo 19, porque miren lo que dice aquí: a mí me conocen, pero a mi Padre no, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. La verdad era que los judíos no conocían al Padre, eran pretenciosos, pero tampoco a Jesús, porque mire, el mismo capítulo 8, versículo 19. Dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Perdón. 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Sí ven? Entonces no puede ser que el Señor se esté contradiciendo en dos pasajes. La verdad, y al mirar el texto, es que ellos no conocían a Jesús. O sea, lo conocían en su humanidad, pero ellos no conocían verdaderamente quién era Él. Aún también ellos pretendían conocer a Dios, al Padre, pero tampoco le conocían. De hecho, el apóstol Pablo le da una referencia en cuanto a eso. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hay mucha gente pretenciosa, inclusive hoy día, que cree conocer a Dios, pero no le conoce. Miren lo que dice Romanos 10:1, hermanos. Dice el apóstol Pablo: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice: yo quiero que Israel sea salvo, pero porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y esta ciencia aquí es la ciencia de Dios, o la sabiduría de Dios. Ellos tienen celo de Dios en su humanidad, pero no conforme al celo que viene de Dios, no conforme a la ciencia divina. ¿Cuál era el error? Versículo 3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo que Pablo está diciendo: ¿cómo Israel puede decir que conoce a Dios si Dios tiene una justicia y ellos la ignoran? Y ahora ellos quieren vivir en su propia justicia, y cuando ellos viven en su propia justicia, desechan la justicia de Dios, ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Por lo tanto, el resultado es que no se pueden sujetar a la justicia de Dios. Hermano, ¿cómo puede decir alguien hoy día que conoce a Dios si no obedece sus mandamientos? Conocer a Dios en la mente no es lo mismo que vivir a Dios día a día. Si alguien puede tener buena teología, alguien puede ser correcto en sus ideas, pero si él no vive conforme a su pensamiento, a la doctrina que profesa, entonces no le conoce. Solo conoce a Dios aquel que le puede obedecer. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Israel cometió un error gravísimo. Ignoraron la justicia de Dios. Metieron su propia justicia para vivir en ella. Y eso dio como resultado que no se pudieron someter a la justicia de Dios. Entonces, estas personas que están en Juan capítulo 7 eran pretenciosos. Ay, nosotros le conocemos, Jesús sí me conoce, pero ¿por qué entonces no me acepta como el Mesías? Y terminan obedeciendo. Es que Jesús les dice: ni siquiera a mi Padre conocen. Y luego más adelante nos damos cuenta, en verdad, Jesús les dice: ustedes no me conocen a mí, como tampoco conocen a mi Padre. Y hoy día es lo mismo, hermano. Si alguien conoce a Dios, si alguien conoce a su palabra, conoce a Jesucristo, va a vivir conforme a lo que Él es. Amén. Ese es el punto. Bueno, otra cosa aquí es que hay un contraste ahora entre los judíos y hay unas convicciones, o hay unas convicciones allí bien divididas. Versículo 29: pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Cuando Jesús dice yo le conozco, lo que él está diciendo en otras palabras es: quieren conocer, y más adelante vemos eso, quieren conocer a mi Padre, conózcanme a mí.
Yo quiero conocer al Padre, sí, pero es que el Padre no se deja ver, sino primero me conocen a mí. Entonces, conocer a Cristo es conocer al Padre, porque Cristo procede del Padre, porque el Padre y el Hijo son uno solo, es la idea. Pero vamos a ver la división que hay acá. Verso 30, entonces, procuraban prenderle, se animaron. Sí vio que le habían dejado que enseñe, pero ahora, cuando él dice eso, procuraron prenderle, vamos a arrestarle, ¿no? Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Ay, hermano. Ahora hay un grupo ahí de personas que están, más adelante vamos a ver que fueron enviados por los fariseos y la nata, digamos, allá del Sanedrín, y los enviaron a apresar a Jesús. Pero me llama la atención que aunque ellos querían apresarle, tenían la oportunidad, está enseñando, y esa enseñanza tampoco cala en nosotros. Entonces, vamos a apresarle, pero cuando le van a apresar, dice, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Vio? ¿Y cuál era la hora? Habíamos dicho nosotros, hermanos, que esa es la fiesta de los tabernáculos que ocurría 6 meses después de la Pascua. Así que para la otra Pascua faltaban 6 meses. Y de ahí, de este relato de la fiesta de los tabernáculos a la Pascua, que faltaban 6 meses, hermanos, era la Pascua donde Jesús fue a morir. Así que él dice, aún no me ha llegado la hora, no me pueden echar mano, tienen que esperar a aguantar 6 meses. Tienen que aguantarme en 6 meses y en 6 meses me echarán mano y ahora sí. Porque aquí no es cuando ustedes quieran, es cuando Dios dijo que tenía que ser. Amén. Y en cuanto a la vida de nosotros, yo estoy plenamente convencido de eso. El día que Dios determinó que yo me muera, ese día me voy con Él. Y como lo determinó, así será. Amén. No es como alguien quiera por ahí, ni el diablo, ni nadie. El día que Dios decidió, ese día. Amén. Tengamos confianza, tengamos seguridad. Porque Jesús dijo, no me pueden apresar, no es la hora. Él por eso podía enseñar. Obviamente que habíamos visto la vez pasada que eso no indica que él en algún momento se iba a dejar que lo agarraran. Si él veía que la cosa estaba peligrosa, pues también se huía. Hasta que no se cumpliera el plan de Dios. Y esto es bueno porque ya comienza a hablarnos de la soberanía de Dios, pero también de que somos responsables nosotros y que tenemos entonces que ver cuál es la voluntad de Dios para caminar en ella. Muy importante. Pero el versículo 31 nos dice otra cosa. Y muchos de la multitud creyeron en él. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que la que éste hace. Vean, hermanos, en el mismo discurso que el Señor está enseñando, está dando, hay un grupo de personas que le quieren echar mano. No lo aguantamos, lo vamos a rechazar, no lo queremos, vamos a apresarlo, vamos a darle materiales. Pero en esa misma multitud hay otro grupo que creyeron. La palabra está llegando y le está dando la fe. Ay, Señor, yo sé que tú eres. Tan es así que ellos se preguntan, bueno, y comenzaron a recordar, pero es que Él convirtió el agua en vino, pero es que Él sanó al paralítico de Bethesda, pero es que Él multiplicó los panes. Y entonces comienza a venir todo eso a ellos. Y entonces se preguntan los que creyeron, bueno, ¿acaso si Él no es el Mesías, si es que va a venir el Mesías, si es que Él no es, y es otro, cuando el otro venga hará más señales que este? No puede ser. Así que, si no hay más señales, porque este las hizo todas ya, entonces Él es el Mesías. Y por medio de esas señales ellos comenzaron a creer. Es que un grupo creyó. Entonces, hermanos, hoy día nos enfrentamos a lo mismo. Y hay temas que se enseñan de la palabra de Dios y va a haber gente siempre que va a resistir y va a estar en contra, como va a haber otros que van a aceptar y lo van a recibir y le va a llevar a un arrepentimiento o a un aumento de su fe. Eso lo voy a hablar el domingo. El domingo aquí en el local vamos a hablar acerca de eso y el tema es ese, los dos resultados de la palabra de Dios. Solo hay dos resultados. Y le voy a soltar. O caemos nosotros rendidos, hermanos, ante la palabra de Dios, o nos rebelamos y ella nos cae encima de nosotros. Son los dos efectos que produce la palabra. Así que lo invito, no vaya a faltar, por favor, para este tema que será bien interesante. Entonces, aquí vemos
grupo de personas fueron afectados por la palabra, fueron convencidos, tuvieron la fe, comenzaron a creer y hasta se asombraron. No creemos que otra persona pueda hacer más milagros que la que hizo Jesús, que ese es el Mesías. Pero otros dijeron, no, ese es un impostor, no lo queremos, hay que echarle mano y hay que llevarlo a la cárcel. Entonces, eso sería la densa confusión. Pero es que la Biblia nos habla así, que mucha gente ha pensado que el Señor vino a arreglar los matrimonios. Ay, el Señor vino a traer paz. ¿Sí o no? Que eso es lo que nos venden a nosotros la idea. Ay, Cristo viene a su vida y se le resuelven todos los problemas. Pero es que ese no fue el mensaje de Jesús. Vamos a ir un momentico a Mateo capítulo 10. Los dos efectos y lo que Él vino a traer. Cristo vino a dividir la familia. ¿Ya ha leído eso? Cristo vino a dividir la familia. Muchos, ay, Cristo vino a unir las familias. Mire, Mateo capítulo 10, versículo 34. Léalo conmigo, ahí está. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ah, ¿cómo así? Yo pensé que Cristo había venido a traer paz. No. No he venido para traer paz, sino espada. Y son palabras de Jesús. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Con razón, aquí está. Eso es bíblico. Hasta bíblico eso. Viene el 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, el que ama, pero aquí está la clave, porque el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora, ¿por qué dice que Jesús vino a dividir y no vino a traer paz, sino espada? Porque eso es lo que ocurre inicialmente. Imagínense una familia de 5 y hay uno que camina en la fe y los otros que van a hacer, será problema, va a haber problema. Y yo que le digo a mi mamá, si toca ahí toda la vida, no tiene una guerra ahí con mi papá, porque ella busca a Dios y mi papá no. Entonces ahí está la fricción. Mire, si hay fricción entre nosotros, y ustedes el domingo me vieron muy enojado por esa fricción, como esa pelea. ¿Por qué? Porque es que un grupo de hermanos que queremos que oremos, que clamemos, que busquemos de Dios, pero hay otros que se hacen los duros y no, ahí hay fricción, y es Dios quien viene a poner esa fricción. ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué viene entonces la guerra? Porque, hermanos, cuando Dios está viniendo a una persona, a una vida, y la está llenando de Él, esa persona quiere de Dios, quiere caminar con Dios, pero si Él convive con el cónyuge, con los hijos, con los padres, o con los amigos, qué sé yo, ellos que no están recibiendo eso mismo van a estar en contra del que está recibiendo, y ahí hay un problema serio, y hay que tomar una decisión allí. Muchas veces nos toca decirle a la familia, entonces quédese allá si no quieren caminar con Dios, y me vengo yo con los que sí quieren caminar con Dios. Y déjame decirle que entre los hermanos es lo mismo. Cuando uno lee la Biblia y uno ve que hay personas, yo estaba leyendo estos días la Biblia en Romanos, estaba terminando mis devocionales en Romanos, veía que Pablo decía eso. Él decía, si hay alguien aquí que viene a traer división en contra de la doctrina de Cristo, algo así, dice, ojo con ellos, deséchelo, no ande con él, ni siquiera coma con él. Y esto es tan serio que esto puede ocurrir dentro de la misma iglesia. O sea, todos aquí nos vemos bien y nos amamos y todo, pero si alguien comienza a caminar con Dios, ese debe ser mi amigo. Si alguien no quiere caminar, yo porque voy a ir detrás de él entonces. Entonces yo comenzaré a juntarme con aquellos que realmente quieren caminar con Dios. Pero ¿qué podemos hacer cuando la iglesia, hermanos, en su totalidad no quieren caminar con Dios y están buscando otras cosas? Ahí hay un desastre. Entonces, hermanos, ese es el contraste
que vimos acá. Bien, vamos a pasar al número 5 para mirar su retorno al Padre. Vamos a mirar su retorno al Padre, porque queremos, obviamente que quiero correr un poquito porque no puedo detenerme mucho. Ya estoy 27 mensajes y apenas vamos en el capítulo 7, entonces queremos avanzar. Bien, ahora vamos a mirar. Cristo ahora, después de lo que viene hablando, ahora él tiene que hablar de que él va a regresar al Padre en el mismo contexto. Mire lo que pasó. Ahora en versículo 32, los fariseos, recuerden que allá habían unos que querían apresarle. Y vamos a ver qué pasó. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba a él estas cosas. Que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Esto ya fue más serio, porque ahora no se trata solamente de que un grupito de judíos quería apresarle. Yo no sé si fue que fueron y sapearon y le dijeron: no podemos permitir que usted siga hablando. Entonces estos principales, dice que los principales, se cree que los del Sanedrín, y es interesante porque el Sanedrín es digamos como un consejo de ancianos, una autoridad que estaba constituido por fariseos y saduceos. Ahora era tremendo porque habían unas disputas ahí en ese congreso, en ese consejo, porque los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no, y se peleaban muchas veces. Pero aquí los vemos unidos, eran grupos enemigos, los vemos unidos contra Jesús. Si usted nota en la escritura, cuando un saduceo y un fariseo que son arriba de la cúpula se unen con un fin que era de apresar a Jesús. Entonces dice que ellos se unieron, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles, y era serio. ¿Cómo enviaron alguaciles? La única forma de enviar alguaciles a esta gente era que tenían una orden judicial. Y de alguna manera consiguieron una orden judicial para ir detrás de Jesús. Ellos no le podían coger así, tenían que ir los alguaciles, en este caso como la policía, y llegar allá y con una orden judicial venimos a apresar a Jesús. Y lo enviaron a apresar. Ojo, porque estoy diciendo que eran 6 meses antes de la Pascua, antes de que Jesús muriera. Verso 32, entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Cuando ellos van a apresarle, Jesús les suelta esta: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. ¿Cuál era ese poco de tiempo al cual Jesús se refiere? Ya se lo dije al comienzo, 6 meses. Cuando ellos vienen a apresarle, Jesús los mira y les dice: un momentico, todavía ustedes no lo pueden hacer, porque no es el tiempo. Ustedes lo van a hacer en un poco de tiempo. Ese poco de tiempo son 6 meses. Y se tienen que someter a eso. Y me llama la atención eso. Por eso Él les habla de esa manera. ¿Vale? Todavía voy a estar con ustedes un poco de tiempo. No tengan tanta prisa de matarme, no tengan tanta prisa de querer llevarme a la cárcel. Todavía no es su tiempo, es el tiempo de mi Padre. Así que aguántenme 6 meses más. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Así ustedes no quieran, porque ustedes no quieren tenerme, ustedes quieren asesinarme, ustedes quieren matarme en ya, me quieren llevar a los estrados judiciales para matarme. No, señores, todavía voy a estar con ustedes. ¿Cómo les parece? Un poco de tiempo, 6 meses más. Y luego les dice: e iré al que me envió. O sea, voy a estar con ustedes un poco de tiempo. No tengan tanta prisa todavía, que no es el tiempo de mi muerte. Pero luego, ahora sí me van a apresar. Cuando se acabe ese tiempo que falta, ahora sí me van a apresar. Y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a ir al que me envió. Pero mira lo que les dice ahora: me buscaréis y no me hallaréis. Me van a buscar, pero ya no me van a hallar. ¿Por qué? Porque a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ahora lo vamos a ver más adelante, a ampliar un poquitico esa parte. Pero Jesús, hermano, tiene unas palabras muy fuertes. Ustedes me tienen ahora, de hecho voy a estar con ustedes, pero no me quieren. Pero yo voy a ir a mi Padre, y cuando ustedes me quieran buscar,
ya no me van a hallar. Es más, ustedes van a querer después ir donde yo estoy y no van a poder ir. Y esto me hace pensar, porque el día de la salvación es uno. El tiempo de la salvación, la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y Dios da oportunidades a las personas que se arrepientan, pero llegará el momento donde ya no hay más oportunidad. Y a la iglesia también Dios le da oportunidad para que se santifique, para que le sirva al Señor, para que haga la voluntad de Dios aquí abajo. Pero llegará un día donde ya el tiempo no será más. En cualquier momento va a pasar. Pues en el versículo 35 vemos que ellos no comprendían ese lenguaje. Dice el versículo 35: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Otra vez, un pensamiento muy cerrado, ¿no? No pudieron entender, ellos no pudieron comprender. ¿A dónde se irá este sin que nosotros no le hallemos? Ellos pensaban: ¿pero para dónde se puede ir? Si además Palestina no es tan grande. Él es de allá de Nazaret, allá podemos ir. Se va para Capernaum, allá podemos ir. En cualquier momento, donde quiera que se meta allá, lo vamos a encontrar. Pero luego viene esta pregunta: ¿será que se va a ir? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Y también se estaban burlando. En otras palabras, la única manera de Jesús es que se vaya para donde los griegos. ¿Y quiénes son los griegos? Pues aquellas personas que eran judíos, pero vivían allá, en la dispersión. No en Palestina, sino por Grecia, por esas partes. ¿Será que se va a ir para allá? ¿Será que se va a ir a enseñarle a los extranjeros? Ni modo. La única razón es que se vaya, pero se estaban ya como burlando. ¿A dónde se va a ir, Señor, que no lo podamos apresar? Porque ellos no entendieron el lenguaje. Jesús les está hablando: en un poco de tiempo yo me voy a ir a mi Padre, de donde vine. Recuerden que ellos, cuando veíamos que Él es el pan que descendió del cielo, en el capítulo 6, ellos no entendieron eso. Y estaban tan cerrados que no podían captar, no podían entender. Eran como dos formas, como dos palabras. Jesús hablaba de una manera y ellos entendían de otra manera. Por eso aquí le están diciendo: ¿para dónde se va a ir, Señor? Pero hay algo aquí, hermanos, que los ha apoyado. Y es lo que quiero que miremos con unos versículos ahora. Y es el versículo 36, que es lo mismo del versículo 34, pero ahora son ellos. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? ¿Qué significa eso? Eso como que los tocó. ¿Qué? No entendemos. ¿Cómo así que lo vamos a buscar y no lo vamos a hallar? ¿A buscarle yo? Pero no le voy a hallar. ¿Cómo así que donde Él va, yo no puedo ir? ¿Por qué Jesús está hablando de esa manera? No lo entendemos. No lo entendían. Ahora, ¿por qué ellos no le podían seguir? ¿Por qué ellos aunque traten de buscarle, no le van a hallar, y que traten de seguirle, no le pueden seguir? ¿Por qué? Mire la respuesta en el capítulo 8, versículo 21. Capítulo 8, versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les digo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué ellos no le iban a encontrar? ¿Por qué ellos no iban a poder ir donde Jesús iba? Cuando Jesús está hablando de que un poco de tiempo y luego voy a ir a mi Padre, Él está hablando, hermanos, de que tan pronto termine el tiempo, Él va a morir.
Es la muerte de Cristo, pero también está hablando de la resurrección, que al tercer día resucitaría y que iba a ir donde el Padre, y que después de la muerte y la resurrección, los hijos de Él, los creyentes, iban a entrar con Él a la gloria. Los que murieran iban a ir con Él, no estos. Estos judíos no iban a ir con Él. ¿Por qué? Porque ellos estaban en pecado. Y Él les dice, si ustedes no creen en mí, van a permanecer en pecado. ¿Qué es lo que impide que una persona pueda ir donde está el Señor? El pecado. Si una persona muere en pecado, Él dice, como no creen en mí, en vuestro pecado moriréis. Y si una persona muere en pecado, se va para el infierno, no va a ir al cielo. Por eso el creyente es creyente, porque cree que en esa cruz Jesucristo murió por sus pecados. Jesucristo le perdonó sus pecados. Jesucristo lo justificó. Esa es la razón por la cual cuando muramos vamos a ir donde Él se fue. Amén. Porque hermanos, Jesucristo se fue para el cielo. Jesucristo se fue para donde nuestro Padre Celestial, de donde Él venía. Pero esta gente incrédula no va a poder ir. Y no solamente se trata de ahí, se trata de nuestro tiempo. El Evangelio se predica a diestra y siniestra, pero cuando las personas no creen en Cristo y ellos siguen pensando diferente, entonces esta gente no va a ir al cielo. Porque ellos no podían, pero los discípulos sí podían. Capítulo 13 de Juan, versículo 33, mire, los discípulos sí podían. Capítulo 13, versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Le dice a los discípulos. ¿Cómo entendemos mejor ese versículo? Pase al 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Vio? Jesús le dice a los judíos: ustedes no me pueden seguir. En ese momento también le dice a los discípulos suyos: hijitos, donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Pero miramos más adelante, Pedro le dice: pero ¿cómo, Señor? Dice: es que no me pueden seguir por ahora. Porque ahí Jesús no ha muerto. Jesús tiene que ir a morir y Pedro no puede seguirle. Jesús tiene que ir al sepulcro y no le puede seguir. Jesús resucita y todavía no le puede seguir. ¿Por qué no le puede seguir? Porque Pedro tiene que quedarse cumpliendo la gran comisión. Porque Pedro tiene que quedarse con los apóstoles a predicar el Evangelio. Por eso no le puede seguir. Pero cuando Pedro muere, le puede seguir. Amén. Amén. Le puede seguir. Y eso es lo que le está diciendo: ahorita no me puede seguir, pero ustedes sí me pueden seguir después. Pero esto también tiene que ver con nosotros. Capítulo 17. Juan capítulo 17, que es la oración por sus discípulos de Jesús. Y en esa oración por sus discípulos, mire cómo nos incluye a nosotros. Capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién estaba rogando Jesús? Por nosotros. Porque nosotros creímos en Cristo por la palabra de los discípulos. Amén. El Evangelio de Juan, hermanos, es escrito por un discípulo de Jesús. Y la palabra de Juan nos hizo creer a nosotros. La palabra de Pedro nos hizo creer a nosotros. La palabra de los discípulos que escribieron los evangelios, como un Mateo, aunque Marcos y Lucas no fueron discípulos, pero también escribieron. Ellos, hermanos, también nos trajeron esa palabra para que nosotros creyéramos. Y miren lo que dice ahora el versículo 24. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Cómo le parece?
Oh, que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero para terminar esta parte, miremos el 14. Juan 14. Juan capítulo 14, verso 1. Nosotros de nuestro corazón. Y es muy seguido de lo que le está diciendo a Pedro: a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora, pero me seguirán después. 14:1, ¿no? Y les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A qué se fue Cristo? A preparar lugar para nosotros. Amén. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¡Qué bendición! Qué bendición. El creyente tiene una morada. El creyente tiene un lugar, no es la tierra. Es el reino de los cielos. Amén. Es ir a estar con Dios allá. Cristo nos está preparando unas mansiones. Yo no sé cómo es eso. Pudiera decir: ¿y por qué se está demorando tanto? Ah, porque la está dejando muy bonita. Porque la está embelleciendo. Pero hermanos, nosotros podemos seguirle también. Amén. Podemos ir allá. ¿Qué es la garantía de estar sin pecado? Eso es, estar sin pecado. ¿Y por qué estoy sin pecado? Ah, porque Cristo en la cruz llevó mi pecado. Ese es el evangelio, pero la gente no lo puede creer. La gente se le complica, no puede aceptar, todavía no puede entender que Jesucristo, hermanos, vino a morir por sus pecados. Entonces, quería mostrar parte del discurso. Todavía nos queda cómo Jesús hablaba y cómo la gente se admiraba de esto, pero lo veremos después. Así que dejemos ahí por hoy. Vámonos de pie, vamos a aprovechar estos 5 minutos para que En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor.